Qué gusto una vez más poder saludarlos y avanzar en nuestro estudio, la vida de Jesús en orden cronológico. Y estamos muy emocionados porque cada día, de lunes a viernes, estamos aprendiendo algo nuevo, algo más de la vida de Jesús que puede impactar nuestras vidas y algo que podemos poner en práctica en nuestro andar día a día. Así que estamos en Mateo capítulo 8. Hoy día continuamos desde el versículo 26. Mateo capítulo 8 versículo 26. Recuerden que estamos en el momento en que Jesús y sus discípulos están en una barca en medio de una gran tormenta. Así que ellos van a despertarlo porque Jesús está durmiendo, cuando ellos como pescadores conocen la condición del mar y saben que lo que se avecina es un naufragio. Ellos ya se ven muertos, porque lo que le dicen a Jesús es: sálvanos porque perecemos. Hasta ahí vimos el día viernes en el video de ese día. Así que estamos ahora en el versículo 26 y dice así la palabra del Señor. Versículo 26, Mateo 8, 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Llegan ellos asustados. Jesús está durmiendo tranquilo, plácido. No hay nada que lo... Las olas están golpeando el barco, el movimiento está ahí. La tragedia se avecina, pero nada mueve a Jesús. Él está bien dormido, muy tranquilo. Entonces ellos llegan asustados a despertarle. Y la respuesta de Jesús es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mire, es notorio aquí como la falta de fe nos lleva al temor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, si tuvierais fe, no tendríais temor. Por lo tanto, cuando en nuestras vidas nos estamos enfrentando a situaciones y comienza el miedo a apoderarse de nosotros, comienzas a sentir un poco de temor o angustia ante la situación, es porque tu fe no te está sosteniendo. La fe te sostiene y evita que caigas en el temor. No vas a sentirte atemorizado si tu fe es suficientemente fuerte, firme, estable para sostenerte. Ahora, ¿por qué es importante entonces lo que estamos haciendo? El conocimiento de la vida de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, en nuestras iglesias, en nuestros estudios bíblicos, en nuestras conversaciones de grupos de célula en casa, cualquier tipo de momento que tengamos de encuentro entre creyentes o en familia, nuestra conversación y nuestra temática debe ir a la palabra de Dios. Porque al conocer la palabra de Dios, al escudriñarla, al envolvernos en ella, sumergirnos en el estudio de la palabra, nuestra fe se incrementa. Y mientras más fuerte está nuestra fe, más lejos hay la posibilidad del temor y de la angustia. Ahí está la clave para nuestro día a día. ¿Te has sentido atemorizado? Hay mucha gente aquí en Estados Unidos que siente un temor genuino, real, ante la situación de la migración. ¿Por qué? Porque las leyes que están saliendo y que el presidente Trump está tratando de impulsar es contrario a permitir que cualquier persona que esté aquí de manera ilegal, según él lo diría, no puede permanecer aquí. Entonces hay millones que están bajo un estatus, de acuerdo al gobierno, de ilegalidad, porque no entraron con los permisos correspondientes o las visas adecuadas. Y entonces la regla o la ley que está imponiendo es sacar a todo el mundo. Hay mucha gente con temor. Sí, pero temor. Ajá, correcto. Pero ¿cómo echar fuera ese temor entonces? Entonces muchas iglesias les dan cursos o talleres de cómo enfrentar a las autoridades cuando lleguen a su casa, cuando los confronten en su auto, en un centro comercial, en el trabajo. En las iglesias está bien que eso se haga a nivel social, pero las iglesias, ¿qué debemos hacer? De acuerdo a lo que acabamos de ver, es dar palabras del Señor, aliento,
lee tu Biblia, conoce más del Señor, para que tengas fe, para que tu fe en Él esté firme. Entonces no vas a tener miedo de lo que pueda pasar, por la fe y la confianza que tienes. Si la situación de trabajo está un poco inestable, no tienes lo suficiente, tus entradas no están funcionando como quisieras, y no hay muchas posibilidades de aumentar tus ingresos, y comienza a haber un poco de temor de poder cubrir a tu familia, tus necesidades o los pagos que debes hacer, comienza a haber un poco de miedo, de temor. ¿Qué debes hacer? Buscar en la palabra, fortalecerte en ella, porque entonces con la fe fuerte el temor no llega. Y es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Dice, ¿por qué teméis? Es decir, ¿por qué el temor ha invadido vuestras vidas? ¿Por qué? Hombres de poca fe. Es esa falta de fe la que los ha llevado a venir con ese miedo, ese temor que tienen de que puedan morir. ¿Tienes miedo de las condiciones en las que estás? Si vives en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en el país donde estés, en Centroamérica, en las guerrillas, las drogas, narcotráfico, en todas partes. O por situaciones geográficas, si es que hay huracanes o temblores en el lugar donde estás, o inundaciones, ciclones, maremotos. O si quizás es una situación política, social, de guerra, de hambre, de enfermedades, de rebeldes, de guerrilla. ¿Hay temor en tu vida? ¿Te has amedrentado? ¿Tienes miedo? Jesús dice, si tu fe está firme. Porque si el temor ha llegado es porque tú tienes poca fe. ¿Y qué es fe? Y aquí viene la explicación, ¿verdad? ¿Por qué Jesús les dice eso? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús se pone en pie, vinieron a despertarlos. Sálvanos que perecemos. ¿Qué esperaban que Jesús hiciera? Parece que ellos no esperaban que Jesús hiciera lo que hizo, porque después se sorprenden. Vamos a ver al final. Pero Jesús se pone en pie y reprende al viento y al mar. Y entonces todo se calma. Ahora, es interesante que la palabra que usa aquí para reprender, dice, levantándose reprendió a los vientos y al mar. La palabra que usa para reprender es dar una orden con autoridad. Es decir, sabiendo que eso no podía pasar porque estaba bajo tu control, entonces vienes y reprendes. Es como cuando a tus hijos les has dicho, mire, vamos a tener una reunión aquí en la sala, en el comedor, vayan a los dormitorios y no hagan ruido. Estén ahí, jueguen, hagan cualquier cosa, pero no hagan ruido de modo que interfieran en la reunión. Entonces todo está bien hasta que se oye ruido. Entonces vas y los reprendes. Porque ellos no podían hacer algo que tú ya les indicaste que no debían hacer. Nunca pueden jugar y hacer ruido, ¿no? Sí. Y cuando juegan en la casa, está bien, está bien. Y si salen al patio y gritan, está bien, están jugando, se están divirtiendo. Pero en esta ocasión la orden fue clara, no puedes hacer esto. Estamos aquí, no vas a hacer esto. Entonces la reprensión viene bajo una orden dada que fue saltada porque no fue acatada. Es decir, que el viento y el mar no tenían permiso de volverse tempestad o tormenta. Jesús no les había dado la autoridad. Ellos no podían salirse de su cauce normal. Por eso Jesús estaba tranquilo durmiendo, porque el viento y el mar debían estar en calma. En otras ocasiones, mire, por ejemplo, cuando Pedro baja de la barca para caminar hacia Jesús, dice la palabra que había una tormenta. Que fue la razón que al ver
justamente Pedro, las olas y el viento y la tormenta azotando, fue que miró a los lados y perdió su vista de Jesús. Ya lo trataremos en su momento. Pero Jesús en un momento calmó la tormenta. Porque la tormenta estaba supuesta a hacerse presente en ese momento. Porque era parte de lo que Jesús quería que Pedro aprendiera. Ya lo trataremos en ese momento. Ahora, en este caso, la tormenta no debía hacerse presente. Y por eso la palabra que se usa para reprender, es decir, que tanto el viento como el mar salieron de su condición normal en la que debían estar. Y no tenían autorización para hacerlo. El dueño, Señor, creador del cielo y de la tierra, su Señor, su creador, estaba en la barca. Y no tenían la autorización para moverse y causar todo eso que pasó en ese barco en ese momento. Por eso Jesús se levanta y los reprende. Es decir, ustedes, ¿quién les dio permiso? No fue un milagro de poder y de autoridad sujetando, sino al contrario, un llamado de atención porque debían estar sujetos, porque no tenían autorización para actuar así. Porque el Señor y Dios no les había dado la autorización. Y por eso usa la palabra reprendió, llamándole la atención de algo que no debían haber estado haciendo. Con autoridad, como quien tiene el poder. Esa es la traducción de la palabra. Es decir, viento, ¿por qué estás así? Y tú, mar, ¿quién te dio la orden de que te movieras de esa manera? Ya, quietos. ¿Se da cuenta? ¿No te da una perspectiva diferente de lo que está pasando ahí? Y por eso es la falta de fe. ¿Qué esperaban ellos? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperaban? ¿Ellos esperaban que Jesús reprendiera al viento y al mar? No. Por eso no tenían fe. Si hubieran conocido al Señor, ellos hubieran sabido que Jesús podía ir y reprenderlo. Entonces no se hubieran preocupado. ¿Me entiende? ¿Sí me explico? Entonces viene el asunto aquí y lo aclara en el último versículo. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos no tenían fe porque no le conocían todavía bien. No sabían ni quién era. Entonces cuando se acercaron a decirle, sálvanos, ellos no se imaginaban que lo que Jesús iba a hacer es dar la orden para que obedecieran. Y por eso dice al final, ¿para qué son que aún los vientos y el mar le obedecen? Por eso les reprendió, porque desobedecieron, porque no tenían permiso de hacer lo que estaba haciendo el viento y el mar. Y ahí viene la sorpresa de ellos. Entonces su fe, imagínense qué cambio tendría. ¿Cómo cambió en ese momento la fe de sus discípulos? Al ver, oh, mira, ¿con quién estamos? ¿Quién es Jesús? Que el viento y el mar le obedecen. Él da la orden y se calman. Entonces es diferente. ¿Cómo está tu fe? La única manera de saberlo es contestando la otra pregunta. ¿Has tenido miedo? ¿Estás atravesando situaciones que te causan temor? Si es así, si en algún momento estás teniendo temor a la muerte, a la enfermedad, a la situación económica, a la situación política, social, a la situación familiar, a cómo están creciendo y reaccionando tus hijos o tu esposa, o a tus propias reacciones ante las cosas. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿Hay angustia en tu corazón? ¿Qué hay que hacer?
afirmar la fe, afianzar tu fe, fortalecerla. ¿Y cómo? La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Entonces busca más del Señor. Yo te invito a mirar estos videos cada día. Porque lo que hacemos es escudriñar la palabra y dar una enseñanza de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida. Y digo nuestra fe porque a mí cada día me está fortaleciendo mi fe. Me encanta hacer estos estudios día a día. Porque cada día estoy aprendiendo, cada día leo la palabra, cada día mi fe se fortalece porque cada día conozco más a Jesús. Y por eso te lo comparto. Y te invito a que cada día lo hagas y invites a otros a hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero tener más seguidores, no. A mí no me interesa tener más seguidores, me interesa que la palabra de Dios se extienda y que lleve fruto y que la fe de cada uno de los que mira o escucha se fortalezca y entonces nuestra confianza en el Señor sea inamovible. Y ya no seamos creyentes o cristianos con miedo. Hay un cántico muy conocido en su traducción al español. Dice: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y bueno, toda la letra nos muestra justamente el componente de la fe, basado en la confianza de quién es mi Padre, soy su hijo, su hija, le conozco, entonces mi fe en Él es firme. Y termino con esta anécdota que quizás la hayas escuchado alguna vez, pero si no, habla de un niño que estaba haciendo un viaje en avión y le encargaron a las azafatas. De las azafatas muy gentilmente lo sentaron en uno de los asientos adelante al niño, lo colocaron ahí, le pusieron su cinturón y estaba el niño muy tranquilo con su juguete y dos personas más a su lado, los demás pasajeros, y comenzó una turbulencia muy fuerte en el avión. Y la gente pues comenzó a ponerse un poco más seria y ya los que tenían sus cinturones abiertos los ajustaron nuevamente. Apareció el letrero pues de que debían estar todos sentados. Las azafatas comenzaron a poner calma a las personas y en vez de la situación ponerse calmada, se hizo peor. Más movimiento, más turbulencia, y vieron que habían tormentas eléctricas afuera del avión y lluvia, y comenzó el avión a temblar mucho más. Y entonces toda la gente ya estaba asustada, comenzó a haber murmullos y las azafatas con un poco más de desesperación tratando de poner calma a todos, y el niño tranquilo, calmado. Entonces el hombre que estaba al lado del niño se puso un poco molesto consigo mismo de pensar: yo soy un adulto y puedo manejar esta situación y tengo miedo, y el niño está tan tranquilo jugando, tal vez no se percata de lo que está pasando. Y se dirige al muchachito y le dice: oye niño, ¿sí sientes cómo se mueve el avión? Y dice: sí. ¿Me miras por las ventanas los rayos, los truenos y la lluvia que está cayendo? La tormenta es fuerte, ¿no tienes miedo? Le dice: no. Dice: ¿cómo? ¿Por qué? ¿No te asustan las tormentas? Dice: sí. Dice: entonces, ¿por qué no tienes temor? ¿No tienes temor de que el avión se caiga? Le dice: no. ¿Por qué? Porque mi papá es el capitán. Él es el piloto de esta nave y yo estoy tranquilo. Cuando pienso en esto, es una realidad en nuestras vidas. A veces vivimos en la vida con momentos de temor o de angustia y nos desesperamos cuando vemos que las cosas se mueven, todo tiembla y hay tormenta y tormenta eléctrica y falta de empleo, falta de dinero, deudas, enfermedades, hambre, incendios, tornados, terremotos, guerras, pestes, enfermedades. Y a veces pensamos: sí, tengo temor. Pero si actuamos como este niño, ¿no ves todo lo que está pasando a tu alrededor? ¿No vives en este país? ¿No escuchas las noticias? Sí. ¿Y no tienes miedo?
No. Porque mi papá es el creador de todo y Él está en control de todas las situaciones. ¿Por qué habría de temer? Él me va a llevar con bien. No hay problema. Él es el capitán. Él es nuestro Dios, es nuestro Señor. Él está en control de todo. Permíteme orar. Señor, gracias por esta tarde. Señor, yo quiero interceder por cada hijo o hija tuya que está mirando en esta tarde, Señor. Tú conoces la situación en que cada uno está. Si alguien, Señor, ha experimentado temor, angustia, miedo, o zozobra y se siente atemorizado por las situaciones que ve a su alrededor, o que están pasando en su propia familia, en su vida. Señor, cualquiera que ésta sea, cualquiera que sea la razón por la cual este temor está invadiendo sus vidas, Señor, ya sea por enfermedad, situación económica, situación familiar, la situación del país, situaciones geográficas, Señor, que han causado destrucción y pérdida, muerte. Señor, yo te ruego que tu palabra sea ministrando la vida de cada uno. Esa palabra tuya que nos lleva a conocerte más, a saber más de ti, a entender tu corazón, tu manera de pensar, de ser, de actuar. Esa palabra que va a fortalecer nuestra fe y a echar fuera el temor. Señor, yo intercedo por cada hijo e hija tuya y por cada situación. Que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, quién eres tú. Y cómo toda situación está bajo el control de tu mano. Porque para ti, oh Dios, no hay nada imposible. Para ti, oh Dios, no hay nada imposible. Y todo está sujeto bajo tu poder, tu mano. Gracias, Señor, por poder descansar en ti, por cubrirnos con tu gracia y tu favor. Bendigo a cada hijo e hija tuya en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué gusto haber podido compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos el día de mañana para continuar con nuestro estudio de la vida de Jesús en orden cronológico. No se olviden compartir los videos, suscribirse gratis en nuestro canal de YouTube. Ahí están más de 280 ya videos que puedes compartir con otros. Míralos tú mismo, edifica tu vida y compártelos con quien los necesita. Gracias por sus likes, sus comentarios, siempre son bienvenidos. Y si pueden transmitir a otros, estos videos nos ayudan para que la palabra del Señor lleve mucho fruto y fruto abundante y haga su obra donde quiera que esta palabra llegue. Siempre regresará con fruto, nunca regresará vacía. Que el Señor te bendiga. Un saludo de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo.